usted tiene que estar familiarizado con todos los nombres. Por eso Bien. dentro de la bibliografía se le otorgó también el FENEIS, ¿cierto? Que es el de nomenclatura anatómica y que ahí aparecen casi todos los nombres posibles de la estructura. ¿Ya? Bien. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera decir algo? Profe, la línea oblicua anterior y posterior del radio es lo mismo que el borde anterior. No, no hay borde anterior. Hay un borde lateral, borde medial y hay una línea oblicua que está por la cara, por la diáfisis, por la cara anterior. Ah, ok, gracias. Uh-huh. Yokochi, por ejemplo, no está en nómina anatómica. Entonces aparecen nombres a veces que aparecen no con otros nombres, sino que aparecen otra terminología para el mismo caso. Por eso utilicen FENEIS. ¿Ya? Y después lo buscan en Yokochi. Netter también a veces tiene una mezcla de cosas ahí. Profesor, Traten de usar esos libros, no usen, digamos, páginas de internet, sobre todo no oficiales de algunas universidades, porque generalmente traen errores desde ese punto de vista. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? La escápula borde axial se refiere a lateral, ¿o no? No le escucho nada. En la escápula borde axial se refiere al borde lateral. Sí. Ya, gracias. ¿Ya? ¿No hay más dudas entonces? Profe, Dígame. en el carpo, el pisiforme, ¿cuál es el canal del nervio ulnar? Está por la parte medial del pisiforme. Perdón, por la parte lateral del pisiforme. El canal del nervio ulnar se forma entre el gancho del ganchoso y el pisiforme. Hay un canal, por ahí pasa el nervio que justamente se llama nervio ulnar. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Disculpe, profe, ¿por dónde dijo que se encontraba el que acaba de preguntar mi compañero? Por el pisiforme, por la parte lateral del pisiforme. Es como lateral inferior. Es un canal que queda dispuesto entre el ganchoso y el mismo pisiforme. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya. Sigamos entonces. Me parece que lo habíamos mencionado, ¿cierto? El complejo articular del hombro, lo describimos. Y obviamente nosotros también habíamos hablado de los movimientos que realizaba y los ejes que usaba, ¿no? Hasta ahí habíamos llegado. Y entonces teníamos que empezar a describir de manera general lo que correspondía a cada una de estas articulaciones. Entonces, lo primero que vamos a comentar es sobre la articulación externoclavicular. Esta es una articulación, como dice ahí, clasificada como una sinovial, en silla de montar o también llamada por encaje recíproco. Por lo tanto, los movimientos que va a tener son movimientos bastante complejos porque vienen en ejes combinados. Si usted se palpa el borde external de la clavícula, y espero que lo hagan para que les quede, digamos, más claro, y usted hace una elevación del hombro o del miembro superior, lo primero que va a sentir es que la clavícula en ese extremo se va a ir hacia la región posterior y medial. Por el contrario, si usted lleva el brazo hacia la extensión e inclusive usted hace un movimiento de extensión con rotación interna y aducción, que en el fondo es como decir, me voy a rascar la espalda
o en el caso de la dama, por ejemplo, desabrocharse sostén, va a sentir que la clavícula va a ascender, ¿cierto? Y se va a ir hacia lateral y anterior. ¿Mm? Entonces usted se da cuenta que la posición que tiene son, o la posición que van a tener estos movimientos son en ángulos o en posiciones combinadas, ¿ves? Ahí está la articulación. Entonces los movimientos son en planos que no son ni el eje, por ejemplo, sagital, ni el eje transverso, sino que combina los planos. Por lo tanto, son movimientos bastante especiales, que en el término general genera los movimientos de elevación y depresión del hombro, anteriorización y posteriorización del extremo external de la clavícula. Ahora, por ser una articulación sinovial, claramente va a tener una cápsula sinovial que se va a insertar, ¿cierto? En este caso, a los costados del borde, ¿cierto? De las facetas o las carillas articulares. Vamos a tener refuerzos ligamentosos que van a estar por la región anterior y posterior, que simplemente se muestran como pequeños engrosamientos capsulares, que se denominan, ¿cierto?, los ligamentos esternoclavicular anterior y obviamente el posterior, que aquí no lo puedo ver, pero va a estar por la parte posterior de la articulación. Un ligamento, un engrosamiento capsular que está por la región superior, que tiene como particularidad unirse al ligamento que está también por la parte superior, pero del lado contrario. Y van a formar un ligamento que se va a llamar el ligamento arcuado o interclavicular. Y por la parte inferior va a existir un ligamento que ya usted más o menos conoce porque es parte de los reparos óseos que participan dentro de lo que es la clavícula. Y si usted se acuerda, en el extremo external de la clavícula, hacia la parte más medial, encontramos una impresión que se denomina la impresión del ligamento costoclavicular. Entonces, este ligamento costoclavicular, que es el que está aquí, ¿cierto?, que va a llegar a la primera costilla y al primer cartílago costal por la parte inferior. Por ende, entonces, usted ya tiene que ser capaz de poder discriminar cuáles son los movimientos que se limitan o que cada uno de estos ligamentos limitan. Recuerden que las funciones de los ligamentos, ¿cierto?, es limitar los movimientos. Por ende, hacer que la articulación se mueva sin tener que generar desplazamientos excesivos. Eso en clínica, ¿cierto?, se llama inestabilidad. Cuando un ligamento se rompe, ¿cierto?, que es una patología que se llama esguince, la articulación queda inestable. Y al quedar inestable no solamente duele, sino que además es más propensa a que pueda salirse o sus superficies articulares puedan no estar, en cierta manera, ser congruentes. ¿De acuerdo? Entonces, si usted tiene que hacer ejercicio, ¿cuál va a ser el ligamento que se va a tensar, por ejemplo, cuando la clavícula genere un descenso del hombro? O sea, cuando usted haga este movimiento para acá. ¿Cuál cree usted que es el ligamento que se va a poner en tensión? ¿El interclavicular? No. El externo Costo clavicular. ¿Cómo? El esternoclavicular. No lo escucho. Se cortó. Costo clavicular. El costo clavicular, ¿cierto? Porque este extremo se va a elevar. Y al elevar el extremo es este el que entra en disfunción. Y eso pasa, por ejemplo, cuando las personas van caminando, se tropiezan y caen apoyadas sobre el hombro. Y al caerse apoyado sobre el hombro obviamente va a descender y el extremo de la clavícula puede ascender. Y eso rompe a veces este ligamento. Entonces, ustedes después, cuando lleguen a la parte clínica, van a encontrar una serie de pruebas funcionales, ¿ya? Test ortopédicos, que son en general para probar algunas estructuras anatómicas.
Y esos test se basan principalmente en generar la irritación o la función del elemento que usted está probando. En este caso, si usted quiere probar la indemnidad de un ligamento costoclavicular, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un movimiento, ¿cierto? Que el extremo external de la clavícula se puede elevar. Entonces, muchas veces el éxito de las evaluaciones que usted pueda realizar se basan más que bien en conocer la anatomía y en conocer cómo usted puede probar esta anatomía si está funcionalmente adecuada. Bueno, usted haga el ejercicio que puede pasar con el anterior, que puede pasar con el posterior, que puede pasar también con el interclavicular, etc. Otra cosa importante en esta articulación es que cuando yo retiro todos estos elementos y me voy hacia la parte interna de la articulación, me voy a encontrar que esta es una articulación que posee un menisco. Y este menisco es un menisco completo, que obviamente va a tener la función de ayudar a amoldar las superficies articulares de la clavícula y del esternón. Es una de las pocas articulaciones, entonces, que tiene menisco articular. Ya hablamos de los movimientos, ¿cierto? Y ahora nos vamos a centrar en la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular, como dice aquí, es una sinovial artrodia, ¿cierto? Por lo tanto, los movimientos que puede tener esta articulación son simplemente deslizamientos. Pero estos deslizamientos, ¿cierto? De alguna forma van a ayudar al movimiento que puede hacer la esternoclavicular. Si usted tiene en mente de que si esta articulación esternoclavicular, por ejemplo, se mueve en este sentido, esta articulación también tendrá que tener pequeños deslizamientos que generalmente van en sentido contrario a cómo se mueve la esternoclavicular. Es una articulación que, al ser sinovial, obviamente vamos a encontrar que tiene ligamentos cápsula articular que va a rodear a las superficies articulares. Pero además, usted puede notar que esta articulación está levemente más baja en cuanto a la posición que tiene la clavícula respecto al acromion. Más o menos como 2 milímetros, usted puede ver esta relación. Si usted sigue el borde de la clavícula hacia el borde acromial, hacia acá, va a encontrar que terminando la clavícula va a encontrar como una depresión ahí. Y al encontrar esa depresión, usted está justamente en la articulación. Es un punto importante de poder reconocer la articulación para cuando usted más adelante la vaya a palpar. La palpación es un elemento muy importante dentro de la evaluación. Así que es importante que usted aprenda a tocar, a palpar, ¿ya? Como dice ahí, la orientación más frecuente de la carilla articular del acromion es anterior, craneal y medial, mientras que la carilla articular de la clavícula se orienta hacia posterior, caudal y lateral. ¿Ya? Del punto de vista ligamentoso, vamos a encontrar que lo más relevante de él es que van a aparecer dos ligamentos que del contexto general son llamados ligamentos a distancia. Están más alejados de la articulación, pero cumplen un rol importante para mantener la indemnidad de posición de esta articulación. Estos dos ligamentos que usted ya conoce, o los conoce porque son parte también de reparos de la clavícula, son ligamentos que van desde el proceso coracoides, desde la base del proceso coracoides, y se van a dirigir, uno, a la línea trapezoidal, que se conoce con el nombre del ligamento trapezoideo, y el otro que se va hacia la parte más posterior, que es el ligamento que se dirige, ¿cierto?, hacia el tubérculo conoideo, el ligamento conoideo. Por lo tanto, usted va a tener el más anterior y lateral, que va a corresponder al trapezoideo y el conoideo. En un contexto general, coracoclaviculares. Claramente lo que van a impedir es que la clavícula eleve el extremo acromial, ¿cierto?, y lo mantenga en una buena disposición respecto al coracoide. También es un ligamento que sufre bastantes lesiones en las caídas de hombro.
se rompe con mucha facilidad o sea, no con facilidad, pero se rompe con bastante frecuencia, insisto, en las caídas, accidentes automovilísticos, caídas en moto, caídas deportivas, por ejemplo, cuando alguien salta y en el aire lo desequilibran y cae apoyando sobre el hombro, sufre también estos ligamentos. Esto es lo que se conoce como el nombre de la disyunción o digamos esguince acromio clavicular. ¿Estamos? El ligamento acromio clavicular, cierto que el nombre lo indica, va desde el acromion hasta la clavícula, ¿no? El ligamento escapular superior es este. Aquí está la incisura escapular superior. Hay un ligamento que lo cierra y se llama justamente el ligamento transverso escapular superior. Este es un ligamento que, si ustedes se toman en cuenta, es un ligamento que va desde el mismo hueso al mismo hueso. Por lo tanto, desde el punto de vista articular, ¿cierto?, no tendría ninguna trascendencia para limitar movimiento. ¿Pero qué función cumple este? Cumple la función principalmente de formar una cavidad, un canal, un túnel. Y este es importante porque por ahí después vamos a ver que cruza un nervio y cruzan arterias que van hacia la región posterior de la escápula. Hay otro ligamento, que es este que vemos aquí. Este ligamento que va desde el proceso coracoides hasta el acromio. El córaco acromial. También es un ligamento que une el mismo hueso. Por ende, desde el punto de vista funcional, no limita ningún movimiento en relación al desplazamiento de hueso, a eso me refiero. Pero sí es un ligamento que forma parte del techo de una cavidad que se conoce por el nombre del espacio subacromial, que es todo este espacio que está aquí. ¿Por qué digo que es importante este espacio? Hay mucha disfunción desde el espacio subacromial. Hay un músculo, que lo vamos a ver más seguramente en la otra clase, pero cruza por aquí, por la parte posterior, y llega aquí, el supraespinoso. Y este músculo se ve generalmente muy afectado cuando este espacio disminuye. ¿Ya? Las bursitis subacromiales, las tendinopatías del supraespinoso o las rupturas del tendón del supraespinoso se deben habitualmente por la disminución de este espacio, que puede ser por un ascenso de la cabeza humeral principalmente, o una mala posición de la escápula que puede ascender y generar una anteriorización. Pasa con frecuencia en las personas que aumentan la curvatura de su espalda y producto también de todo este de funcionamiento que actualmente se da con el teletrabajo, ¿no?, por el uso del computador. Esto usted lo revisa, esto es lo que se ve en un dibujo y esto es lo que efectivamente usted ve en la realidad. ¿Ve? Ahí está, por ejemplo, el ligamento trapezoideo que está ahí con la flecha negra, que es cuadrado, grueso y se dispone anterolateralmente. El conoideo, que está ahí con la flecha blanca, que es más triangular, menos grueso y tiene un recorrido más vertical que el trapezoideo. Ahí está la inserción, ¿cierto?, del ligamento trapezoideo a nivel del coracoides, y el rojo es para el conoideo, donde se inserta, este es el proceso entonces coracoide. Aquí tendríamos que ver el acromion, y aquí está la clavícula, y ahí está la articulación acromioclavicular. Esta es una vista por superior. Esto es lo que yo les comento, ¿eh? Ahí está el acromion. El ligamento córaco-acromial cierra el espacio subacromial hacia la parte anterior y superior. Cuando usted levanta el brazo, el hombro, perdón, y hace una abducción, usted va a sentir, ¿cierto?, que si levanta el miembro superior, ¿cierto?, hacia la abducción en el plano frontal, va a ver que va a llegar un momento en que va a llegar un tope y usted necesariamente tiene que hacer una rotación, una supinación de la mano
para poder completar y llegar más arriba. Y eso se debe a que uno de los elementos que limita la abducción es este ligamento que, en teoría, tiene la tendencia, ¿cierto?, a chocar, entre comillas, ¿cierto?, con el troquíter. Aquí supongamos que está el troquíter, al elevarse, ¿cierto?, va a entrar en una suerte de limitación y por eso usted tiene que hacer una rotación externa para que el troquíter avance para acá y pueda, obviamente, terminar la abducción. Bien, aquí están los ligamentos córacoclaviculares, ahí está el ligamento transverso escapular superior y aquí aparece otro pequeño ligamento que cierra la incisura escapular inferior y que lógicamente se va a llamar el ligamento transverso escapular inferior. Estos ligamentos, insisto, lo único que hacen es formar túneles para ayudar a independizar el cruce de algunos elementos vasculares y nerviosos. Esto es la tensión, ¿cierto?, de los ligamentos coracoclaviculares y acromioclavicular, ¿cierto?, cuando usted, por ejemplo, los prueba con fuerza, ¿eh? Ahí hay una lesión y aquí es una forma de probarlo con un peso. El mismo peso usted coloca en las dos extremidades y usted ve, por ejemplo, que aquí se mantiene la indemnidad de la articulación y aquí usted ve que se eleva. ¿Ya? Se está elevando, ¿eh? Mire. Profe, Ajá. una consulta. ¿La incisura escapular inferior es lo mismo que la escotadura espinoglenoidea? La escotadura Espinoglenoidea. espinoglenoidea. No la conozco como eso. No. ¿En qué libro la estaba mirando usted? En el Gray. ¿Y cuál es la misma que el mismo dibujo, no? Es que en el Gray sale por posterior, no sale desde Sí. arriba. Sí. No, pues igual está desde el posterior. Lo que pasa es que esta es la vista por superior. Es que no tengo, pero mira, déjame ver si aparece una escápula aquí. A ver, mira. Voy a intentar dibujar. Yo no soy muy bueno para el dibujo, y menos con el lápiz del computador. Pero supongamos que esta es la escápula, ahí está la incisura escapular superior. ¿Ya? Aquí. Aquí vendría, este es por posterior, aquí está la espina de la escápula que va a ir hacia acá, hacia allá. Aquí va a estar la espina de la escápula que sigue para acá, ahí, y forma el coracoides así. O sea, perdón, el acromion ahí. No sé si me expliqué en el dibujo. Esta es la base de la espina. Es la que está abajo desde donde sale la espina, ¿o no? Esta. ¿Sí? Ah, ya. Entonces sí es la misma. Ya. Es la misma. Muchas gracias. ¿Ya? Ya, estábamos aquí, ¿no? ¿Entendieron esta parte, no? ¿Sí? Porque Sí, estos sí. son pruebas funcionales en el fondo, y esto se hace, ¿ah? Esto clínicamente ustedes lo pueden ver cuando... Recuerden que ustedes ya son los médicos de la familia, a pesar de que todavía no ni siquiera pasan anatomía, pero ya usted tiene que tomar en cuenta que cualquier cosa que pase, sus papás le van a decir, no, pregúntele a mi hijo o mi hija porque ella estudia medicina. Entonces usted tiene que justificar la inversión que están haciendo sus papás y va a tener que responder algo, ¿eh? ¿O no? Entonces, por eso es importante que usted se familiarice con este tipo de cosas en general, ¿ya? Pero al hacer carga, obviamente usted está empujando de manera axial el peso del miembro superior y eso hace que esta articulación normalmente se mantenga indemne, no se mueva. Pero cuando está lesionada, o sea, están rotos estos ligamentos, como no es capaz de mantener esta relación, la clavícula se eleva. Y usted lo nota en los pacientes que quedan así como un hombro, lo exageré, pero quedan así como elevados. Se les ve como un levantamiento.
Hay varias formas de corregir eso, si digamos en un grado bastante fuerte, eso es cirugía, y si no, ¿cierto? Les colocan acá una especie de cinta o un tape para deprimir la clavícula y mantenerlo en posición. Obviamente, inmovilizada posteriormente con un cabestrillo. ¿Ya? Ahora, lo mismo pasa con la clavícula, por ejemplo, ¿cierto? Si usted ve una clavícula de un adulto que está desplazada por una fractura, por ejemplo, a ver, si lo tienen aquí, por ejemplo, ahí está fracturado, ahí. Y supongamos que esa fractura queda un leve levantamiento solamente ahí. Generalmente el médico no opera por eso. Hay que considerar la edad de la persona, hay que considerar alguna enfermedad de base que pueda tener. Ahora actualmente consideran el tema del COVID también, ¿cierto? Porque también es un factor importante someter a cirugía a alguien en un hospital, considerando que se puede infectar, puede entrar por una fractura y se puede contagiar el COVID y ahí viene otra cosa, ¿no? Entonces, pero si esto está levantado ahí, obviamente esto es cirugía, ¿no? ¿Estamos? Y en el caso de los niños, siempre y cuando no afecte el cartílago de crecimiento. Si está afectando el cartílago, obviamente tratan de corregir eso, si no, no lo intervienen. Pero generalmente, si está desplazado, el grado de desplazamiento debiera de indicar la cirugía que se debe realizar. Porque, insisto, si usted tiene una clavícula que normalmente es así, ¿cierto? Y la clavícula, por ejemplo, después se fractura y queda como montada así, eso es cirugía, o debiese ser cirugía. ¿Ya? Bueno, después cuando lleguen ustedes a traumatología seguramente van a explicarle con mayor detalle este tipo de cosas. Esto es lo que yo les comentaba una vez en relación a la articulación escapulotorácica, que es solamente funcional y participa en los movimientos de abducción y aducción de hombro, pero no solamente en ello, sino que en realidad participa en todos los movimientos que tiene el hombro. Cuando usted eleva el miembro superior, la escápula se desliza, ¿ya? Y él hace principalmente un movimiento que se llama báscula externa y báscula interna, que es la combinación de todos los movimientos que hace la escápula. No me voy a meter mucho en el movimiento detallado de la escápula, pero hay una báscula que se llama báscula externa, que en el fondo es como rotación externa, y una báscula interna, que es cuando esto se va hacia adentro. Aquí está la línea media del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hay báscula externa, se produce una serie de movimientos más. También la escápula hace ascenso, descensos, lateralidad, medialidad, o sea, lateral y medial. Hay una combinación de estos movimientos. Pero lo importante que ustedes entiendan ahora es que existe esta articulación que es solamente funcional y que se va a mover como deslizamiento entre los planos de tejidos blandos. Aquí, por ejemplo, este es un músculo. Este es otro músculo. ¿Ve? Y este es otro músculo. Entonces vamos a ver que esta articulación tiene que deslizarse en esos planos. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando hay patologías de hombro, cuando hay, por ejemplo, rigidez de hombro, que se llaman las capsulitis adhesivas o el hombro congelado, esto también es una articulación que se debe intervenir desde el punto de vista del movimiento. Esta es la articulación glenohumeral. Esta articulación glenohumeral, vamos a ver que es una articulación que es la que tiene la mayor posibilidad de movimiento de todas las articulaciones del miembro superior. Como es una esferoidea, tiene los tres ejes, tiene todas las posibilidades de movimiento, incluyendo el movimiento de circunducción. En general, es una articulación, como usted puede ver ahí, que si usted mira la superficie articular, que tiene forma de una perita, ¿no? Por eso se llama glenoide, en tamaño es más pequeña que si yo, por ejemplo, acá colocase la cabeza del húmero. Es mucho más grande. Entonces, para disminuir esa posibilidad, se coloca alrededor una estructura que se llama rodete o labro.
Este rodeto labrum, si yo lo veo ahí, este rodeto labrum tiene una forma más o menos triangular, cuya base va a estar adherida a la superficie articular o a la glenoide, y tiene esa forma ahí. Ahí. Y ahí. Por lo tanto, ahí no me quedó muy bien, pero por lo tanto va a tener una base que se va a pegar al hueso, por decirlo así. La parte más superior se va a adherir a la cápsula articular y la parte inferior que queda hacia adentro, la parte interna, va a estar dispuesta hacia lo que es la membrana sinovial. ¿Estamos? Eso es lo primero que hay que reconocer, que existe este tipo de articulación. Ahora, además de eso, vamos a ver que van a existir algunos elementos ligamentosos que van a ayudar. Vamos a ver que tiene una importancia en la forma. Primero, se va a dirigir, como vemos aquí, va a llegar hacia la región del troquíter, va a bajar acá, se va a ir hacia la región del troquín, y en la parte inferior va a tener un fondo de saco, o sea, va a tener un receso aquí. Lo que hace es que cuando usted eleve el brazo, la cápsula tenga la posibilidad de distenderse, y esa polera en la región de la axila, usted la recoge, por ejemplo, la manga, e intenta levantar el hombro y se va a dar cuenta que lo va a limitar. Eso pasa muchas veces con los pacientes cuando aparecen las capsulitis adhesivas, que estas cápsulas se retraen y obviamente no permite el libre desplazamiento de la articulación en elevación. Lo que usted aprecia acá es lo que corresponde a la cápsula sinovial desde el punto de vista de hasta dónde se proyecta. La cápsula sinovial, y más bien dicho, la membrana sinovial, deja esta serie de espacios para generar, entre otras cosas, una bursa. Fíjese bien. Ahí vemos cómo, y después lo vamos a entender, que los ligamentos que están por la región anterior dejan un espacio. Ese espacio hace que parte de la membrana sinovial se proyecte hacia la parte externa o hacia afuera y genere lo que se llama una bolsa o una bursa. Y esto es muy importante porque las bolsas en general lo que hacen es servir, ¿cierto?, como de colchón para disminuir el roce entre las superficies articulares o en este caso entre el hueso y un músculo que aparece por ahí, que el nombre lo dice, el músculo subescapular. Aquí vemos cómo también la sinovial, perdón, sí, bueno, aparte de la sinovial, la membrana sinovial avanza y se introduce por el surco intertubercular. Aquí hay un ligamento que se denomina el ligamento transverso humeral. Este ligamento transverso humeral es muy importante, porque aquí ustedes ven que aparece una estructura muscular que es un tendón. Este tendón es el tendón de la porción larga del bíceps. Y ese tendón es un tendón intracapsular, o sea, está en el interior de la cápsula. ¿Por qué? Porque este músculo se inserta en la cavidad supraglenoidea, recorre el interior de la cápsula y emerge por el surco intertubercular. Entonces hay una parte de la membrana sinovial que lo acompaña para evitar este roce con el ligamento transverso que lo mantiene en posición. Este ligamento se corta a veces en los movimientos un poco violentos que uno puede hacer con el hombro y genera, ¿cierto?, una suerte de chasquido cuando usted mueve en contracción el bíceps y este tendón como que se desplaza para un lado y se desplaza hacia el otro lado. Los ligamentos que son parte de esta articulación, vamos a ver que existen 3 ligamentos
que están por la región anterior solamente. Eso quiere decir que los refuerzos ligamentosos únicamente van a ocurrir en la región anterior de esta articulación. Esto es una vista posterior. Aquí eliminaron, ¿cierto? Todo lo que corresponde a la parte más posterior. Y aquí estamos viendo los 3 ligamentos que vamos a aparecer aquí. Es que lo estoy tratando de buscar, que sé que tenía otra imagen. Acá está. ¿Cuáles son los ligamentos que vamos a reconocer? Hay uno que ya lo mencionamos, ¿no? El ligamento transverso humeral. Hacia la parte superior vamos a conocer un ligamento que se llama el ligamento córaco-humeral. De manera muy general. Solamente damos acciones generales, usted después busca más el detalle. Va desde el proceso coracoides, pero va aquí, desde la parte de la base del proceso coracoides, y va medial al tubérculo mayor del húmero. Aquí está el tubérculo mayor del húmero y se va por la parte superior y va a llegar a la región medial, aquí. ¿Ve? A ese sector llega el ligamento córaco-humeral. Después tenemos una serie de ligamentos que en su contexto general se denominan los ligamentos glenohumerales. Están solamente por la parte anterior. Y está el superior, el medio y el inferior. En general, si usted analiza la posición de estos ligamentos, el superior se va a dirigir desde el tubérculo supraglenoideo hasta la parte más alta del tubérculo menor. Hace eso. Ese es el ligamento glenohumeral superior. El glenohumeral medio hace eso y el glenohumeral inferior hace esa disposición. O sea, forman una Z, ¿no? Como usted lo puede ver. Este parte también de la región del tubérculo supra y va a llegar a la parte baja del cuello. ¿Sí? Este parte del cuello, del escápula, en la parte inferior del cuello, y va a llegar hacia la parte inferior también del cuello, en este caso del húmero. En esta imagen que los veíamos posterior, ahí está el ligamento glenohumeral superior, ahí está el glenohumeral medio y ahí está el glenohumeral inferior. Deja estas dos cavidades que en el fondo no son cavidades. Aquí hay cápsula, pero además hay la prolongación hacia la parte externa de la membrana sinovial. Y era lo que nosotros podíamos visualizar en esta imagen, ¿ves? O sea, si yo dibujara aquí los ligamentos, aquí tendría que estar el glenohumeral superior, ahí tendría que estar el glenohumeral medio y ahí está el inferior, ¿ves? Y deja su espacio. Ahora, estos espacios, que hay uno superior e inferior, también clínicamente son importantes porque, si bien es cierto, estos actúan como refuerzos capsulares, y si uno dice hacia la parte posterior no existe el ligamento, no existe el ligamento, solamente cápsula, pero existe una gran cantidad de músculos que refuerzan más por la parte posterior que por la parte anterior. Por eso, cuando se sufren las luxaciones de hombro, generalmente, en un gran porcentaje, son hacia la región anterior e inferior, porque salen por este espacio. Nuevamente, ahí tenemos los forámenes, ahí está el foramen hacia la bolsa subescapular, ahí está el ligamento glenohumeral medio, este es el ligamento glenohumeral superior y ahí está el glenohumeral inferior. Esta es la cavidad superior y esa es la inferior. Esto lo vamos a ver más adelante, pero para que más o menos tengan una relación, vamos a colocar de color negro. Aquí está la glenoide, ¿cierto?
Este es el ligamento coracoacromial. Este es parte de un coraco clavicular. ¿Cierto? Que va a servir, ¿cierto? Como una entidad para evitar el roce entre este hueso y los músculos que están por debajo. Todo esto en la cápsula. Este obviamente es membrana sinovial, ahí tendríamos que ver parte del rodete. Este es el tendón del bíceps, de la porción larga, y aquí vamos a ver su inserción en el ligamento, perdón, en el reparo, que es la supraglenoide. Músculos, por la parte anterior hay uno solo, el subescapular, lo vamos a ver más adelante, no se preocupe, pero por detrás hay tres, como lo puede ver aquí, ¿no? Tres grandes músculos, por eso lo que ocurre por atrás tiene más estabilidad que lo que puede ocurrir hacia adelante, además de considerar los puntos débiles que tiene esa articulación por los ligamentos glenumerales. Aquí está la articulación, vean lo que yo les comentaba, ¿cierto? La cantidad de espacio que puede tener la glenumeral, la glenoidea en relación a la cabeza. Aquí vemos el receso. Lo que está de color rojo va a representar la membrana sinovial. Recuerden que la membrana sinovial no siempre tiene la misma disposición que la cápsula articular. Aquí vemos la articulación acromioclavicular. En algunos textos van a encontrar ustedes que existe un ligamento que está por la parte superior y uno que está por la parte inferior. Simplemente se llama el ligamento acromioclavicular superior e inferior. Algunos describen un reforzamiento anterior y posterior también. Pero algunos textos hablan de que en el superior tiene una pequeña invaginación, aquí un engrosamiento, hacia la parte superior solamente de la articulación, que algunos dicen que es un pequeño menisco que interviene ahí, pero no está presente en casi todas las personas. En algunos está y en otros no. Pero se habla de un engrosamiento capsular. Importante que usted entienda cuáles son los movimientos que limita cada uno de estos ligamentos, ¿no? Haga los ejercicios más que aprendérselos de memoria, ¿cierto? Si el ligamento glenumeral superior, por ejemplo, ese es el ligamento glenumeral superior, ese es el glenumeral medio, ese es el glenumeral inferior, aquí arriba está el coracohumeral. Entonces yo le hago la pregunta, ¿qué movimientos me limita el glenumeral superior? ¿Cuál sería la respuesta? Abducción y aducción. No, es uno de los dos, pero no los dos. Que si usted me dice que el superior me limita la abducción y la aducción, es como decir yo voy para adelante y para atrás y es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Abducción entonces. ¿Cuál, perdón? Abducción ¿Con B larga o D? con B. Con B, sí. ¿Cierto? Si yo hago una abducción, o sea, llevo el miembro para allá, estos ligamentos se ponen en tensión, los que están por arriba, ¿no? Y claramente, estos que están por aquí abajo, se acortan las distancias de las inserciones. Por eso es importante aprenderse las inserciones, porque si yo entiendo el movimiento que hace el hueso, voy a entender que si los puntos de inserción se acercan, el ligamento se va a poner laxo, por lo tanto no limita, facilita. Pero si los puntos se alejan, va a permitir que se tense el ligamento y eso va a limitar. ¿En qué movimiento creen ustedes que se puede poner en tensión los tres ligamentos glenumerales a la vez? ¿En qué movimiento yo puedo poner en tensión los tres ligamentos glenumerales?
La circunducción. No, ahí los pongo todos en tensión, pero exclusivamente los glenumerales. Porque si yo entiendo que la circunducción son todos los movimientos combinados, en algún momento los voy a poner todos en tensión. Pero si yo sospecho que existe una ruptura de estos ligamentos, ¿en qué movimientos los debo probar para ver si están todos probablemente afectados? Extensión. No, Elevación. no. Menos mal que no son muchos. Retroversión. No digo ¿Cómo? anteversión. Anteversión. No. Ya les quedan como 3 movimientos nomás. Rotación lateral. La rotación lateral, ¿cierto? Y muchas veces pasa que ustedes a veces van en la micro, llevan tomado, ¿cierto?, el pasamano arriba, y la micro se frena fuerte, y usted como está tomado, ¿cierto?, del pasamano, hace una rotación externa exagerada. Y a veces pasa que eso daña alguno de estos ligamentos. Por eso cuando usted le pregunta al paciente, a ver, cuénteme, ¿cómo le pasó esto? El paciente a su forma le va a explicar y usted ya tiene que ir refiriéndose a hizo tal movimiento, por lo tanto a lo mejor puede estar dañada tal estructura anatómica. Por eso es importante escuchar al paciente y mirarlo. No escucharlo y ponerse a notar. Prestarle atención porque el paciente le va a indicar lo que tiene. Ya, entonces hagan el ejercicio con todos los ligamentos. ¿Ve? Ahí está la explicación, pero usted lo va haciendo. Y esto, revíselo, esos son los grados. Es importante que usted los tenga claro porque así va a saber normalidad. ¿Cuántos grados son los que se mueve una articulación de manera normal en cada uno de los movimientos? Esto es lo que yo les contaba, ¿cierto? Del pinzamiento del músculo supraespinoso y la bursa subacromial arriba. ¿Eh? Es muy frecuente esta lesión. ¿Ya? Los que se dediquen a traumatología y específicamente a hombro van a ver que esto es muy frecuente. El daño del supraespinoso, rupturas totales o parciales de este tendón por disminución a veces de este espacio que puede tener una multicausalidad. Vámonos a codo. El codo, ¿cierto?, presenta básicamente 3 articulaciones que en su contexto general obviamente son consideradas como articulación de codo. Primero, en general es una articulación en bisagra, pero aquí estamos hablando solamente de la articulación entre el húmero y la ulna. Hay articulación que es húmero radial, entre el húmero y el radio. Esta articulación, si usted se recuerda, esto es un cóndilo, ¿no? Y esto es una superficie cóncava, ¿sí? La cúpula radial. Aquí, si esto fuera un cóndilo, yo diría que esta es una articulación condilar, pero no es condilar, porque no funciona como condilar. La húmero ulnar, entre el húmero y la ulna. El húmero participa con la tróclea, ¿cierto? Y obviamente, la ulna va a participar con la incisura troclear. Es una tróclea, por lo tanto, es una articulación troclear. Por ende, tiene un solo eje, que es el eje transverso, y el movimiento que realiza es flexión y extensión. Y por último, tenemos la articulación radio-ulnar proximal, entre la cabeza del radio y la incisura radial de la ulna. Digamos, esta acción que hace la cabeza, que va a girar en torno a la incisura radial, está determinada posteriormente por un ligamento que lo va a cruzar aquí. Ya lo vamos a ver después. Por ende, la posibilidad de movimiento que tiene es solamente en el eje vertical. Por ende, hace un movimiento de rotación. Ese movimiento de rotación es exclusivo de esta articulación y se llama supinación y pronación. Por ende, la articulación es de tipo trocoidea o en pivote. La cápsula articular, como vemos aquí, por la parte anterior va a ir por sobre el cóndilo
la fosa radial por sobre la fosa coronoidea. Hacia lateral va a ir por debajo del epicóndilo lateral y medial, como vemos aquí. En la región del radio va hacia la región del cuello. Tiene un pequeño fondo de saco por debajo de la incisura radial. Continúa después por debajo de la incisura troclear. Y se cierra por el otro lado de la misma forma. Por posterior, está por detrás de los epicóndilos lateral y medial, como vemos aquí, asciende y queda dentro, o deja dentro, a la fosa olecraniana. Por debajo y medial va por debajo de la incisura radial, deja fuera al olecranon como estructura anatómica y posteriormente desciende y se va hacia el cuello posterior del radio. Y ahí se cierra. Si usted se da cuenta, en cada una de estas fosas, aquí vemos, por ejemplo, la fosa olecraniana, la fosa radial principalmente, tienen unos cojinetes grasos. Y estos cojinetes grasos son importantes porque evitan el choque del hueso con el otro hueso. Aquí, en la fosa olecraniana, claramente va a encajar el pico del olecranon, acá, en esta fosa. Entonces, si esto digamos, no tendría este cojinete, a veces, ¿cierto?, va a chocar hueso con hueso, lo mismo que aquí con la cavidad, con el proceso coronoideo de la urna, en la flexión. Esto es la extensión y esto es la flexión. Muchas veces a ustedes les pasa de que de pronto hacen un movimiento un poco rápido y después intentan hacer la extensión y como que les cuesta, ¿no? Y de repente como que algo se acomoda y entra. Y es muchas veces porque este cojinete de grasa no queda bien ubicado. Lo que está ahí de color rojo, no, aquí se ve mejor. Aquí. Esta es la membrana, ¿ves? Y esto es la membrana sinovial, ¿ves? Las membranas sinoviales generalmente se proyectan un poco más elevado que las cápsulas, pero están dentro de la cápsula, no se olviden de eso. Una cosa es la inserción que tiene la cápsula y otra cosa es la posibilidad, ¿cierto?, de tener algo de laxitud. Y eso lo logran también por la membrana sinovial, ¿ves? Eso es todo lo que cómo se dispone la membrana sinovial en esta articulación. ¿Ves? Esto es lo que yo les contaba. Aquí están las inserciones de la cápsula, ¿ves? Aquí. Pero estos son los repliegues que hace la cápsula junto con la membrana sinovial. No es que estén así, sino serían membranas muy cortas y obviamente van a generar limitaciones en los movimientos, ¿ves? Aquí, por ejemplo, vemos hasta dónde llega esto, pero tiene un repliegue que va hacia la parte superior. ¿Estamos? Bien. ¿Qué ligamentos en cierta forma aparecen aquí? De manera general aparecen dos, uno que está por la parte lateral y medial. El ligamento colateral ulnar y el colateral radial que tienen forma abanicada, que son triangulares, ¿cierto? El lateral, como vemos aquí, parte del epicóndilo lateral, ¿sí? Y se va a dirigir hacia la cabeza del radio y se va a dirigir también hacia la región lateral de la ulna, ¿no? Como vemos aquí. El medial, del epicóndilo medial, va a dirigirse a la ulna principalmente hacia la parte anterior. Aquí está el tubérculo braquial, por impresión braquial, y también va hacia la región del olecranon. O tiene una forma abanicada. Ahí está, ¿cierto?, de manera muy general las inserciones. La pregunta entonces se hace es, ¿en qué movimiento yo los pongo tensos estos ligamentos? ¿Qué me podría decir? Si yo entiendo que estos ligamentos, ahí yo voy a dibujar de manera muy esquemática el húmero, aquí voy a dibujar el radio, y aquí voy a dibujar la ulna que la vamos a poner aquí. Ahí.
Y aquí vamos a dibujar el colateral lateral. Y aquí vamos a dibujar el colateral medial. Entonces, ¿qué movimientos limitan? Pronación, No, Extensión. no. Los movimientos laterales. Disculpa, es que se escucha muy bajo. Ah, lateral y medial. Ya, pero ¿cuál es cuál? Pues, ¿cuál limita el lateral? ¿Cuál limita el medial? ¿El medial limita la rotación lateral? No, El radial limita la lateral. ¿cómo? El radial limita la lateral. El radial limita la lateral. ¿Ya? Pero mira, ¿se acuerdan que usted tenía una condición que se llamaba el valgo fisiológico? ¿Lo recuerdan o no? ¿Lo Ah, recuerdan? sí. Ya. Entonces, cuando la articulación de codo se dispone hacia medial, uno habla del valgo. Cuando dispone hacia lateral, se habla del varo. Entonces, el colateral medial, este, va a limitar el valgo, va a impedir, ¿cierto?, que esta articulación se deslice hacia el plano medial. Y el lateral va a limitar el varo, ¿cierto? Entonces, cuando hay lesiones de estos ligamentos es cuando usted sufre un impacto hacia medial o hacia lateral, hacia el varo o hacia el valgo. ¿Mm? Pero usted dice, sí, pero estos ligamentos, ¿por qué? ¿Qué es lo que limitan? Que cuando usted haga la flexión y haga la extensión, el codo no se deslice a medial o a lateral. O sea, mantenga en esa misma disposición. O sea, que este ligamento que va a estar dispuesto acá, en este caso mover el lateral, aquí, se ponga tenso, entre comillas, ¿cierto? Para evitar que cuando yo haga la flexión o la extensión existe un deslizamiento ya sea en ese sentido o en ese sentido. Pero en sí limitan el varo y el valgo, los deslizamientos laterales. Hay un ligamento que se denomina el ligamento anular, que es parte de la articulación radioulnar proximal. ¿Qué es lo que hace este ligamento? Primero, va desde la parte anterior de la incisura ulnar, rodea la cabeza del radio y se inserta en la parte posterior de la incisura radial. Como dice ahí, hay una porción anterior que va a la incisura radial, una porción posterior que va a la incisura radial de la ulna. Entonces, lo importante es que rodea la cabeza del radio, como vemos aquí, y es el ligamento que mantiene unida la cabeza del radio a la incisura radial de la ulna. Por lo tanto, cuando el radio gire, o se haga el movimiento de supinación y rotación, este ligamento va a estar tenso para evitar que se desplace. Como dice acá, sus fibras se contactan con el ligamento colateral radial. Si yo me voy a esta imagen, aquí, me voy a dar cuenta que el ligamento colateral radial envía unas fibras que refuerzan el ligamento anular que está ahí. ¿Ah? Que es el que usted ve acá. Pero además de este ligamento, existe otro ligamento que está por la parte baja del cuello del radio y va hacia la cara inferior de la incisura radial. Aquí. Por la forma que tiene, aquí se ve triangular, pero es porque por la imagen, ¿no? Pero tiene una forma cuadrada. Por eso se llama el ligamento cuadrado. Ligamento cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que evita? Justamente que estas dos estructuras se separen. También participa en la supinación y la extensión y la pronación. Cuando yo hago supinación, o sea, esto va en ese sentido, las fibras anteriores del ligamento cuadrado se ponen en tensión. Y cuando yo hago la pronación,
esto se va a invertir, ¿no? Va a quedar así. Por lo tanto, las fibras posteriores del ligamento cuadrado limitan este movimiento. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, me quedó la duda de cómo los ligamentos a los laterales impedían el varo y el valgo. Porque usted tiene que desplazar el varo y el valgo. Si estos ligamentos si están situados aquí, ahí, ese es el lateral y este es el medial. Cuando usted desplace esta articulación y la quiera abrir, entre comillas, hacia esta zona, este es el varo y este es el valgo. Perdón, al revés. Este es el Este es el varo y este es el valgo. Entonces, cuando usted hace flexión y extensión, de alguna forma, el húmero y el radio y la ulna se mueven hacia la medial o hacia lateral. Y es cosa que usted haga lo siguiente. Pálpese el epicóndilo medial de su codo y haga la flexión y haga la extensión. ¿Y de qué se va a dar cuenta? Que cuando usted hace la flexión, si usted mantiene un dedo puesto ahí, va a sentir que el dedo se aleja cuando usted hace la flexión. O sea, el húmero se va a desplazar hacia el lateral. Y cuando usted hace la extensión, va a sentir que el dedo se le acerca hacia la parte medial. Por lo tanto, el húmero se desplaza hacia medial. ¿Y quiénes son los encargados de mantener esa relación? Los ligamentos colaterales. Pero cuando existe una fuerza más allá del excesivo, o sea, imagínese que alguien usted lo toma y le mueve el codo para acá, ¿cierto? Hay una fuerza externa que hace que el ligamento colateral medial o ulnar se ponga en tensión, o sea, evita el valgo. Y por el contrario, si hay una fuerza que alguien le puede aplicar a usted por la parte interna o medial, va a ponerse en tensión el ligamento colateral lateral para evitar el varo excesivo. ¿Ya? Lo mismo podemos ver qué pasa con la rodilla. Claro que en la rodilla, como usted mantiene generalmente el apoyo en la rodilla, se nota mucho más que en el codo. ¿Le quedó claro, no? Sí, profe, gracias. Ya. Sigamos. Profesor, una consulta. ¿Este PowerPoint lo van a subir a la plataforma? Sí, pero los PowerPoint que subimos no van con las letras. Entonces no es este. Es el mismo, pero sin el escrito. ¿Por qué? Porque si no, después para ustedes sería muy fácil responder una prueba con el PowerPoint abierto, ¿no? Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le sacamos el escrito para que por lo menos se den el trabajo de revisar la clase, que ahí está. Ya. O sea, le dejamos los títulos, por supuesto, para que Claro. sepa lo que usted tiene que buscar. ¿Me entiende? Sí. Pero ¿Profe? estas explicaciones, yo al menos se las saco para que se esfuercen un poquito, ¿no? Ya. Gracias. ¿Ya? Dígame. Profe, pasa que estos PowerPoint, sin las letras obvio, pueden subirlo antes de las clases para así poder No, hacer las anotaciones. no, porque generalmente nosotros hasta último momento a veces estamos modificando los PowerPoint. No siempre. Entonces, por eso preferimos subirlos después de la clase. Porque hay Ya. cosas que podemos agregar y a veces hay cosas que consideramos que no es necesario que usted sepa y las sacamos después. ¿Ya? Ujú. Gracias. Ya, bien. La articulación radioulnar proximal, ya hablamos de ella, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto?, que utiliza un eje vertical, por lo tanto hace el movimiento de supinación y pronación, ¿no? O sea, en este movimiento, yo puedo, a ver, ¿quién me puede decir en qué posición está esta imagen que yo veo aquí? En Pronación. supinación. ¿En qué? Supinación. En supinación, ¿no? Porque están paralelos acá los dos huesos. En pronación, lo que va a ocurrir es que el radio va a quedar, entre comillas, montado sobre la ulna.
O sea, esta epífisis distal va a quedar dispuesta así. ¿Ya? A esta le llaman la articulación radioulnar superior y esta será la radioulnar inferior. La radioulnar superior ya dijimos que era una trocoidea, ¿no? Y se nota por qué. La radioulnar inferior, si bien es cierto, es una articulación que desde el punto de vista de sus superficies articulares es plana, funcionalmente es una trocoidea, porque va a girar. Por lo tanto, tiene la misma función que la radioulnar proximal. Ya vamos a hablar de los ligamentos que lo unen. Existe una membrana, ¿cierto? Que la mencionamos que iba desde los bordes interóseos, ¿se acuerdan de ambos huesos? Que se llama la membrana interósea. Y una de las funciones que tiene es mantener este paralelismo entre estos dos huesos. Es una articulación sinartrósica, ¿no? La cuerda oblicua, que es otro elemento ligamentoso que está aquí, que se dispone desde la parte inferior y anterior de la incisura radial, aquí. ¿Ya? Y a la porción caudal de la tuberosidad radial. Ahí está la tuberosidad radial, va de ahí, desde la incisura radial, perdón, aquí arriba, aquí, hasta la parte inferior de la tuberosidad radial. Por eso se llama cuerda oblicua, que es una especie de ligamento. ¿Dónde se pone en tensión? Cuando existe una supinación máxima. ¿Ya? Ahí se limitan. Igual cosa acá, po. Si yo hago una supinación máxima, esta membrana interósea también va a entrar en más tensión porque obviamente va a impedir que estos dos huesos se separen. No es muy habitual la lesión de esta membrana, ¿no? Tendría que ser una fuerza exageradamente fuerte para romper esto. Vamos a la muñeca. En la muñeca vamos a hablar de la articulación radioulnar distal y ya de alguna forma lo mencionamos, es una articulación que desde el punto de vista ofrece articulaciones que son planas, pero tenemos dos ligamentos. Un ligamento, que es el radioulnar anterior, que es el que vemos aquí, que va de la porción lateral de la cabeza de la ulna, aquí, no es en el estiloide, ¿no? Es la cabeza, al borde medial y distal del radio por ventral, ahí. Se va a poner en tensión, como dice en supinación máxima. Ahí es donde se va a poner en tensión, porque va a aumentar la distancia entre estos dos puntos. El radioulnar posterior también va a ir de la cabeza de la ulna, acá, de la porción lateral, y se va a dirigir al borde medial del epífisis del radio, pero por dorsal, o sea, lo mismo que está acá, pero por detrás, ahí. Y se va a poner en tensión en la pronación. Entonces, cuando usted sospeche de lesiones, de dolores, cuando un paciente le sabe que me duele la muñeca y usted le hace estos movimientos, y estos movimientos, si duele, por ejemplo, al final de la supinación y le duele más o menos el sector donde le dice, mire, me duele por acá, no, usted no me ve, no, pero me duele por acá, o sea, le indica más o menos un dolor por aquí, y usted le duele al final de la pronación máxima, usted podría pensar de que hay una lesión de este ligamento. ¿Estamos? Lo mismo para el anterior, ¿no? Ahí están los movimientos, ¿cierto? Que ya lo habíamos descrito. La supinación y la pronación, y ahí vean cómo cruza. Entonces ahí claramente usted puede ver que en este caso el ligamento posterior va a entrar en tensión y aquí el ligamento anterior, en el caso de la muñeca. La articulación radiocarpiana entre el radio y el carpo es una articulación sinovial ovoidea. ¿Y esto es por qué? Aquí usted tiene una superficie cóncava que forman dos huesos, ¿no? El lunado y el escafoide, ¿no? Y que tiene una forma más o menos así, como triangular. Esta parte para el escafoide y esta parte para el lunado, ¿no? Ahí va el escafoide y ahí va el lunado. Pero cuando se unen, el navicular y el escafoide, si usted se da cuenta, forman o tienen la forma como de un cóndilo. Por eso esta articulación es condilar, con un eje transverso para la flexión y la extensión y con un eje sagital para la aducción y la abducción. No se habla de la articulación entre el triquetral
y la ulna, porque vamos a ver que no entran en un contacto ellos dos, no rozan entre ellos. Ya vamos a ver por qué. Estas son las superficies articulares, ya las hemos descrito. Y lo que aquí interesa es conocer lo que pasa por aquí. Fíjense bien. La cápsula articular va a ir bordeando, ¿cierto?, los huesos, las carillas articulares de los huesos. Aquí, como lo vemos aquí. Va a ir, ¿cierto?, por la parte del radio. En la misma cápsula, la que va a formar la radio ulnar distal, para ayudar a la misma articulación, y posteriormente se va a disponer hacia la ulna, ¿no? Va a presentar ligamentos, ya lo vamos a ver cuáles son, que están por la parte anterior, posterior, lateral y medial. Pero además de eso, lo que caracteriza esta articulación es que existe entre el borde inferior de la incisura ulnar hacia la parte medial del estiloides ulnar, una estructura triangular que se llama disco articular, menisco articular le llaman algunos, o disco triangular. ¿Y por qué es así? Tiene esa disposición. Aquí está la base y aquí está su vértice. Eso impide que la ulna entre en un contacto con el lunado y también con el triquetral. Por eso la articulación se llama radio escafo-lunado. Aquí vemos la disposición del disco menisco triangular. Ahí está puesto, ¿no? Dos ligamentos que van por la parte medial y lateral. El colateral radial y el colateral ulnar. ¿De dónde hasta dónde va cada uno de ellos? Colateral ulnar, del estiloides de la ulna hacia el triquetral y el pisiforme, por lateral. El colateral radial, desde el estiloides radial hacia el navicular, ¿ya? Y parte de él, a veces también una pequeña porción hacia el escafoide, perdón, hacia el trapecio, pero generalmente es hacia el navicular. ¿Quién me podría decir cuál es el movimiento que limita a cada uno de ellos? Aducción y abducción. ¿Cómo? Sí, pero ¿cuál es cuál? Abducción y aducción. ¿Pero cuál? El radial limita la aducción. El radial limita la, Aducción. o sea, cuando yo me voy para allá. Sí. Sí, correcto. Y el otro va a limitar lo contrario, ¿no? La abducción. Ligamentos radiocarpianos, ulnocarpianos, ventrales y dorsales. Estos de manera general, ustedes después buscan la inserción, pero no son complejos. Mire, si yo pienso, esto es anterior, ¿no? Tengo ligamentos radiocarpianos y ulnocarpianos. Radiocarpianos, ahí están los radiocarpianos y ahí está el ulnocarpiano. Van a los huesos del carpo en general. Y los dorsales, aquí los vemos por dorsal, este vendría a ser el radiocarpiano y el ulnocarpiano por ventral. Este no, pues este es el colateral, ¿no? Igual que este. Perdón, ese. ¿Cuál ligamento es ese? ¿Cuál es ese? A ver.
Radio ulnar distal. ¿Ya? ¿Qué más? Le falta una parte del apellido. Distal. Sí, pues este también, pues. Posterior. Dorsal. Dorsal, perfecto. Y este es el anterior, ¿cierto? O ventral. Ahí están los ligamentos colaterales radiales, ulnares, ya los mencioné, ¿cierto? También analizamos cómo se movían. Ahí está el menisco disco triangular, una expansión hacia lateral del ligamento colateral ulnar, lo que vemos ahí, y una inserción en la incisura ulnar, ¿no? Aquí y ahí. Hacia lateral, como decíamos, hacia el estiloides radial, perdón, ulnar, ¿sí? Hacia la parte lateral, recuerde que esto es lateral, va hacia la parte inferior de la incisura ulnar. Ahí, tiene esa forma más o menos triangular. Este menisco se lesiona con mucha frecuencia y se rompe, sobre todo las personas que sufren caída apoyándose en la palma de las manos. ¿Cuándo se siente? Si usted hace una supinación máxima y una pronación máxima, aparece también la molestia, porque también ayuda o tiene la misma acción como que si tuviese el ligamento cuadrado arriba, ¿no? Si yo hago una supinación máxima, como podría estar aquí, ¿no? Supinación máxima, así, la parte anterior del disco entra en tensión, ¿cierto? Y si yo hago una pronación, la parte posterior del disco entra en acción, en tensión. La diferencia está, ¿cuál es el punto que el paciente le va a indicar el dolor, no? El paciente le va a indicar el dolor justamente en la región entre el estiloides y el radio en sí. Porque si se lo indica más hacia la parte lateral, va a ser el colateral, ya sea ulnar, en este caso. Las articulaciones intercarpianas son todas articulaciones planas, por lo tanto solo presentan deslizamiento. Lo importante de esto es entender que cada uno de los deslizamientos que provocan todos estos huesos, la función que tienen va a ser de amoldar la mano al objeto que se quiere tomar. Por eso usted, cuando toma un objeto, la mano amolda de acuerdo a lo que quiere ella conseguir. Y eso lo logra a través de todos estos pequeños deslizamientos que hacen los huesos entre sí. El nombre de la articulación es cosa que usted lo practique, ¿no? ¿Cómo se llamará esa articulación? ¿Cómo se llamará esa? Etcétera. Lo importante es saber que entre los huesos de la primera fila existen ligamentos interóseos que los unen. Entre los huesos de la segunda fila también existen ligamentos interóseos que los unen. Pero no hay ligamentos interóseos entre la primera y la segunda fila. No existen. Pero lo que sí va a existir una serie de ligamentos que están por la parte palmar o ventral y por la parte dorsal. Ahí, que no tiene sentido ahora pasarlos. ¿Por qué? Porque es cosa que usted diga. ¿Cómo se puede llamar, por ejemplo, este ligamento? ¿Cómo se llama ese ligamento? ¿Cómo se llama ese ligamento que está ahí? ¿Quién se atreve? Ese es el piramidal. Sí, pero este es el hueso piramidal. ¿Qué hueso Sí, es el de este? abajo me lo sé con el nombre ganchoso, pero no, Ya está no bien. el otro nombre. Ya no importa, pero ¿cómo se llama cómo se llama el ligamento entonces? Porque usted no le puede decir el ligamento se llama tiriquetral ganchoso. No, ¿cómo se llama el ligamento? Ah, no, iba a decir eso. No sé. Tiene que darle la raíz y después decir si es ventral o dorsal. Pues en este caso, aparentemente es ventral. ¿Sí?
Por ejemplo, este podrá ser el ligamento escafolunado ventral o palmar. Si está por dorsal, escafolunado dorsal. ¿Ve? Escafo trapezoidal Entonces, o trapezoideo. ese podría ser triquetal ganchoso y después el apellido que sería dependiendo si es dorsal Claro, o... pero tiene que darle la raíz. O sea, usted no me puede decir, por ejemplo, este ligamento escafoides trapecio. Ah, ya. ¿Entiendes? Está malo eso, porque no existe. Existe el ligamento escafo trapezoideo. ¿Me entiende, no? Yo sé que Sí. lo estamos refiriendo a lo mismo, pero no es lo correcto. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces usted hace todo su ejercicio. Bueno, ahí están los movimientos de la mano, ya lo sabemos, ¿no? Articulaciones intrínsecas. Estas son las articulaciones que están en el interior de la mano. Algunas ya las conocemos. ¿Ve? Mire. Articulaciones intercarpianas, ya las mencionamos, ¿cierto? Articulaciones carpo-metacarpianas. Entre el carpo y los metacarpos, ¿no? Son planas, pero no todas. ¿Cuál es la única que no es plana? La trapecio metacarpiana, que es una celar. Recuerden que esta es la única articulación que puede hacer oposición. Solamente en la especie animal, el hombre y el chimpancé lo tienen, ¿no? Que lo único que pueden hacer pinza, el resto no puede, ¿no? Y los que vieron Madagascar, me parece que la 2, la de los monos animados, ¿cierto? Se van a dar cuenta por qué los monos eran tan importantes para construir el avión, ¿no? Y por eso negociaron con los pingüinos, para los que vieron la película, ¿no? Ahí les va a hacer sentido porque los monos son los únicos que hacían la pinza y pueden obviamente tomar un martillo y todas esas cosas. Las articulaciones intermetacarpianas, que ya dijimos que eran planas. Las articulaciones que hace el metacarpo con la falange son ovoideas. ¿Por qué? Porque hay una cabeza que va en una fosa, ¿no? Por lo tanto, tenemos los movimientos de extensión, flexión, y tenemos los movimientos de abducción, aducción. Abducción para acá, aducción para allá. Las articulaciones interfalángicas, proximales y distales, ¿no? Proximales, distales. Son trocoideas porque hay una tróclea, ¿se acuerdan? Una tróclea es una fosa troclear. Por lo tanto, son bisagras, solamente hacen flexión-extensión. Pero no me va a faltar el que me va a decir, pero si yo tomo un dedo, ¿cierto? Y empiezo a moverlo así, en forma circular, el dedo se va a mover circular. Pero no es el movimiento único que hace el dedo. Usted lo está haciendo con la articulación radioulnar inferior también. ¿Estamos? Porque si usted se bloquea la muñeca, no va a poder hacer el movimiento de círculos, de hacer círculos con el dedo. En general, los ligamentos carpo-metacarpianos anteriores y posteriores van de la base del quinto, como vemos ahí, entre el quinto del primero al quinto, ahí usted lo ve, y son que están por ventral y están por dorsal. Llevan el nombre del hueso que entra en común, no tiene mucha trascendencia eso. Hay un ligamento que va a unir las cabezas del segundo con el tercero, del tercero con el cuarto y del cuarto con el quinto. Ese ligamento se llama el ligamento transverso profundo. Se llama así porque después vamos a ver otro ligamento que se llama el transverso superficial, que es un elemento que es más facial, o sea, no lo podemos ver ahora, ¿ya? Y eso obviamente impide que las cabezas se separen, ¿ya? Y se van a tensar en la abducción. En las metacarpofalángicas vamos a tener movimientos por la región lateral y ulnar, por lo tanto va a impedir los movimientos de deslizamiento varovalgo, y por anterior y por posterior. Por anterior se llaman los palmares o volares, ¿ya? Que son bastante gruesos y que se van a tensar cuando usted hace una flexión, perdón, una extensión o una hiperextensión. Ahí se lesionan. Cuando usted recibe un pelotazo con la mano y se le van los dedos para atrás, por ejemplo, es ese ligamento el que generalmente se lesiona. Las interfalángicas tienen ligamentos que están por la parte medial y lateral, también por la parte palmar o volar. Tienen esa disposición los laterales
oblicua, ¿ves? En ese sentido, como lo vemos ahí, y son los mismos que se proyectan a veces hacia la parte más anterior y van a formar el volar. Es bastante más grueso el volar. ¿Ya? Las cápsulas articulares obviamente están alrededor de todos ellos. Los movimientos que realizan ya los hemos analizado, así que no van a tener mucha trascendencia. Lo que sí les explico ahora, que cuando veamos los movimientos de la mano, solamente como intrínsecos, como por ejemplo lo que vemos ahí, hablamos que el eje es el tercer dedo. ¿Qué quiere decir esto? Y escuche bien para que no se confunda. Cuando hablamos de cualquier elemento intrínseco de mano, ya sea músculos intrínsecos de mano o movimientos intrínsecos de mano, el eje es el tercer dedo. O sea, todo lo que se aleje del tercer dedo es abducción. ¿Ve? Si bien es cierto, en el plano del cuerpo esto es medial y esto es lateral, yo podría pensar que como esto es medial, esto es aducción y esto es abducción. Pero como siguen los movimientos en la línea intrínseca de la mano, cuando yo separo los dedos entre sí, se llama abducción, ya sea en cualquier plano. Y cuando lo hago hacia la parte medial, hago la aducción, junto a los dedos. ¿Estamos? Eso nos va a hacer mucho pie cuando nosotros veamos los músculos intrínsecos. Bueno, la flexión y la extensión, que ya usted la conoce. Bien, preguntas. Profe, yo tengo una duda que me quedó del laboratorio que subieron. Ya, pero eso fue al principio de la clase. ¿Pero se la puedo hacer? Por esta vez sí, pero si nos sirvió de la primera parte para que hagan las preguntas, es por eso. Pregúntenme. ¿El tubérculo conoideo de la clavícula tiene algún otro nombre? ¿O se conoce o usted lo evalúa con algún otro nombre que no sea ese? ¿El conoide de quién? De la clavícula. No, tubérculo del conoide. Ya. Eso nomás. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta sobre la materia de ahora? Sí. Dígame. Todas las articulaciones que están entre los falanges son troclas, pero son iguales, o sea, ninguna tiene alguna particularidad que la diferencie No. de la otra. No, ¿las interfalanges que dice usted? Sí, Sí, son todas iguales. son todas troclas, ya. Sí, Y la... obviamente el pulgar solamente tiene una interfalángica nomás, Sí. pero son todas Y... trocleares. Ya. ¿Y la metacarpofalángica, la del pulgar es diferente o es igual a Sí. la A ver, a las la de los demás? metacarpo, Falángica. no, son todas iguales, Las 5 son son iguales. condilares. Ya. Si la única Las 5 son diferencia condilares. está en la base, en la metacarpo, entre la carpo y la metacarpiana, que la del pulgar es una trapezoidea, o sea, perdón, la del pulgar, que es la trapecio metacarpiana, es una celar. El resto son todas planas. Son todas planas, ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Gracias. ¿De qué? ¿No? ¿No hay más preguntas? Ya. Profe, Entonces, dígame, ¿la celar es lo mismo que en silla de montar? es la misma. Ah, ya. Sí. O encaje recíproco, tiene el mismo nombre. Ya. Muchas gracias. Ya. La próxima clase, que es el lunes, vamos a hacer músculos. Músculos de miembro superior. Son muchos músculos. ¿Ya? Los vamos a pasar todos. Va a ser una clase en la cual en el PowerPoint va a estar descrito la inserción y el origen. Por lo tanto, vamos a ir relativamente rápido. La idea de eso es que usted esté en la clase, que mire eso, y como van a quedar dispuestos en la clase, usted después puede revisar la clase y van a hacer las inserciones. Solamente es una inserción muy general. Es para entender de dónde se ubica, pero usted después tiene que en su casa ser más profundo en cuanto al detalle. ¿De acuerdo? Para que usted, bueno, yo solamente me voy a dirigir más o menos a la disposición general, en el plano que está y en la función, que es lo que más a veces cuesta entender cómo se mueve. ¿Estamos? Pero lo que es inserción en sí, el detalle, usted lo tiene que ver después como trabajo autónomo. ¿Estamos? Ya, muchachos, quedamos hasta acá entonces. Que tengan una
buen fin de semana y lo que resta de semana y nos vemos el próximo lunes. ¿Estamos?